Veamos ahora, de forma introductoria, instrumentos de análisis de conflicto. Antes de avanzar en esta temática, una advertencia. En un siguiente video vamos a ver 6 instrumentos que nos van a permitir transitar desde la comprensión del conflicto, desde el análisis, a la formulación de una estrategia de abordaje, transformación, y vamos a ver cómo estos instrumentos nos dan ya los contenidos para diseñar, desarrollar y llevar adelante procesos de diálogo, mediación y negociación. Pero bueno, concentrémonos en esta primera parte, en una introducción a lo que son los instrumentos del análisis del conflicto. Ya sabemos qué es analizar, hemos puesto en valor por qué incorporar estos enfoques a la gestión de la política pública. De manera recurrente, los conflictos generalmente tienen que ver con un conjunto de variables y de dinámicas, pero podemos plantear 3 fundamentales que son recurrentes en la gestión de la política pública. El tema de poder, ¿no? Poder entendido como lograr que otros hagan algo que bajo decisión propia no harían. Una concepción muy básica, ¿no? Y yo puedo lograr esto persuadiendo o a través de mecanismos coercitivos. Si bien no todos los conflictos son conflictos de poder, todos los conflictos se pueden convertir en conflictos de poder. Entonces, ese es un elemento subyacente a los conflictos alrededor de la gestión de política pública. Otro factor, otro ámbito que está recurrentemente presente en los conflictos es el tema de cultura e identidad. Sobre todo en un país como el nuestro, como Bolivia, la diversidad cultural hace que el tema de la conflictividad en la gestión pública tenga muchas veces que ver con esto, ¿no? ¿Por qué lo digo de manera enfática? Porque lo que puede ser para mí en una institución del Estado algo que es un interés negociable, desde una perspectiva cultural, para un actor social territorial puede ser una necesidad. Las necesidades casi no se negocian, los intereses sí. Y cuando veamos los instrumentos vamos a entrar en profundidad en ello, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque también en muchos casos hay un elemento asociado a identidad en los conflictos, ¿no? Identidad en un sentido de pertenencia. Y eso también en muchos casos es fundamental porque tiene que ver con patrones culturales, pero también tiene que ver con aquello con lo que la gente se identifica, que para nosotras y nosotros a veces desde una mirada no sensible a estas particularidades, puede no estar tan claro y podemos no estar incorporando esto en nuestros análisis y comprensiones de qué trata el conflicto o por qué es tan importante esto que se demanda o por qué esto tal vez debería haberse reflejado en el acuerdo o por qué es tan importante que primero se cumpla esto en el acuerdo y no otros temas, ¿no? Y finalmente, obviamente, todo lo que tiene que ver con derechos y aspiraciones, porque todos aspiramos a tener igualdad de oportunidades, a ser incluidas e incluidos en procesos de toma de decisión, a que nuestra participación no sea simplemente de fotografía, ¿no? Es decir, vamos a citar a todos los jóvenes para que participen en la validación de la ley X, ¿no? Y todos los jóvenes están ahí, les damos lindos gafetes, las poleras, se sientan, presentamos la política, sacamos la foto, listo, con participación de los jóvenes. Y los jóvenes no dijeron nada, ni entendían de qué se estaba hablando. La próxima vez que los invitemos van a decir, no, aquí está nuestra propuesta y si no es nuestra propuesta, no participamos. Ya está. Entonces, muchos de estos elementos son importantes tenerlos presentes porque son recurrentes. ¿Y por qué esto es importante? Porque entonces lo que tenemos que entender es que estos elementos, poder, cultura, identidad, derechos, aspiraciones, juegan a diferentes tonalidades y a veces pueden estar muchos de ellos juntos en una misma demanda social. Pueden ser convergentes en tanto demandas y necesidades. Y esto es importante porque un conflicto puede verse como una interacción incompatible entre al menos 2 partes o actores, como decíamos al inicio, de los cuales puede resultar algo muy positivo o algo muy negativo dependiendo de cómo lo atendamos. Si lo atendemos de forma seria, algo muy positivo. Si lo ignoramos, si lo negamos, algo muy negativo. Los análisis de conflictos, por lo tanto, tienen que aportar a esa comprensión y a la formulación de estrategias de abordaje del conflicto, que estén intrínsecamente relacionadas con la gestión de la política pública, entendiendo que la política pública, una vez más, es un curso de acción intencional para modificar una situación en un sentido positivo. Es muy importante que tengamos claridad sobre que el hecho del análisis de los conflictos es un medio, pero es un fin en sí mismo, porque analizar el conflicto nos puede permitir una comprensión que luego genere la decisión de no actuar en sí mismo. Entonces,
Hay muchas corrientes, muchas vertientes que nos están planteando diferentes miradas y enfoques para trabajar el análisis y el abordaje de los conflictos. Por ejemplo, hay el enfoque de la Universidad de Harvard, que está sobre todo centrada en los intereses, en la negociación basada en intereses. Hay muchos autores como por ejemplo William Ury, que nos está planteando cómo construir el sí, cómo superar el no, pero también hay la teoría de las necesidades humanas, que plantea que la conflictividad se genera cuando no logramos atender las aspiraciones y las necesidades de las personas a nivel individual y colectivo. Por eso es tan importante en el tiempo actual analizar aspectos como la cohesión social, que tiene que ver con inclusión, que tiene que ver con oportunidades, con pertenencia, con gobernanza. Y finalmente, hay también las teorías relacionadas a la transformación de los conflictos. Estas están referidas a plantear que es tan importante el objeto del conflicto, el tema del conflicto, como la relación entre los actores. Porque a veces lo que decimos de manera muy simple y superficial es, si el conflicto es por el puente, háganles el puente, ya, que no molesten, ¿no? Y no nos ocupamos de ir a ver qué otro tema tienen en demanda o necesidad. Y a veces nos dicen, es que están demandando una cancha de fútbol. Y no nos acercamos a la comunidad y vemos que lo que necesitan realmente es un puente. Y atendemos solo la demanda, sin ser empáticos con la necesidad. Si nos acercáramos a la comunidad y dijéramos, ¿saben qué? Está bien, la cancha se está demandando, pero necesitan el puente por estas razones. Eso incluso podría plantear a la comunidad el hecho de que sienta que le estamos atendiendo de manera empática y que la comunidad nos diga, saben, no entendíamos que esto era más importante que la cancha, pero ustedes nos están ayudando a entender, nos va a generar una relación diferente de confianza. Ese es el rol también de la gestión de la política pública. Por eso en nuestros marcos normativos tenemos los principios de subsidiariedad y de concurrencia como elemento fundamental del ejercicio competencial, del ejercicio de las autonomías. No olvidemos que la autonomía es romper el monopolio de la posibilidad de emitir norma con rango de ley en un ámbito de jurisdicción territorial, pero también convoca el ejercicio de un conjunto de competencias que lo que está planteando es que quien está más cerca de la demanda y la necesidad es quien tiene la posibilidad de diseñar política pública para darle respuesta. Las herramientas, los enfoques, el conjunto de métodos para analizar el conflicto son variados. Recordemos que analizar es hacer explícita una percepción sobre un evento, sobre un momento, y que lo que resulta de un análisis es una verdad situacional. Si esto es así, entonces necesitamos tener a la mano un conjunto de herramientas que nos permitan ver desde diferentes perspectivas el conflicto. ¿Cuáles son estas diferentes perspectivas? Hay análisis estáticos, ¿no?, que son aquellos que ya se han superado en el tiempo actual para comprender el conflicto. Un análisis estático es una fotografía. Si yo tomo una fotografía en este momento, imagínense que ustedes tomen una fotografía de mi persona en este momento y la toman solamente hasta acá, no van a saber qué tengo del cuello para abajo. En cambio, si toman un video y por lo menos hacen un paneo de arriba hacia abajo, van a poder ver hasta qué zapatos llevo. En un conflicto es algo similar. Si solamente tomo una fotografía en un tiempo determinado, en un momento determinado, mi interpretación va a ser muy diferente de si analizo la dinámica. Y en vez de la fotografía, tal vez saco una ecografía. En un tiempo determinado, ver cómo se están moviendo las dinámicas entre los actores. Esto segundo es el análisis dinámico de los conflictos, que lo que nos está planteando es ver cómo es necesario combinar una serie de herramientas, de instrumentos para poder entender la dinámica del conflicto. Entonces, lo que necesitamos es entender que para transitar de un análisis estático que puede generar un resultado más descriptivo, describo el conflicto, pero no comprendo sus dinámicas, sus movimientos, es que necesito pasar por diferentes etapas en el análisis de conflicto. Entonces, efectivamente, lo primero que haré cuando hago un análisis de conflicto es una descripción del conflicto. Esta va a ser la primera etapa. Luego de hacer una descripción del conflicto, que con los instrumentos más adelante vamos a ver de qué trata, pero tiene que ver con temas de, por ejemplo, ¿por qué hay este tipo de emociones en el conflicto? ¿Por qué se están comunicando de esa manera los actores? ¿Por qué están llevando adelante estas acciones? ¿De qué quieren hablar los actores? Y esto de lo que quieren hablar tiene que ver con causas estructurales o coyunturales. Luego atravesaré a la etapa en la que diré, ¿y estos actores qué características tienen?
qué intereses, qué necesidades, qué temores, cuáles son sus fuentes de poder. Basado en ello, si yo me pusiera en su lugar, ¿cómo voy a satisfacer mis intereses y necesidades? ¿Qué estrategias voy a tener? ¿Cuáles son los factores que han hecho que esto se traduzca en un conflicto? ¿Por qué de estas características? ¿Qué factores podrían hacer que este conflicto pierda su naturaleza, tal vez de demanda social se vuelva más político o incremente en violencia? ¿Cómo están relacionadas las causas que han generado el conflicto? ¿Son más estructurales, son coyunturales? ¿Tienen que ver con creencias religiosas, ideológicas, con leyes? Y dado esto, ¿cuáles son los objetivos que persiguen los actores? ¿Cuál sería la forma de caracterizar o visualizar un escenario satisfactorio para las partes en la atención del conflicto? Y por lo tanto, ¿qué escenarios se pueden dibujar a partir de ello? ¿Qué estrategias van a desarrollar para satisfacer sus demandas? ¿Qué estrategias puedo desarrollar yo para poder incidir de manera positiva en el conflicto? Y estas estrategias, conforme las voy implementando, ¿cómo las debería evaluar? ¿Contra qué criterios las voy midiendo y valorando para estar seguro que mi decisión de abordaje ha sido positiva en sentido de no provocar violencia, de no empeorar el contexto, de atender lo que en esencia se demanda, se necesita? Todo esto son las etapas que deberíamos transitar en los conflictos. Obviamente toma tiempo y en muchos casos a veces nos podemos quedar trancados en una etapa si no tenemos el resto de la información porque la evolución del conflicto a veces no lo permite. Lo central en todo esto es que el análisis no sea un ejercicio académico y anecdótico. Por eso es tan importante que el análisis esté completamente alineado, completamente entrelazado con los procesos dentro de las instituciones y las organizaciones de toma de decisión. Si el análisis no es parte de esa cadena productiva, de ese proceso productivo de la toma de decisiones, entonces va a ser anecdótico. Porque estamos hablando de gestión de conflictos, de transformación de conflictos en la gestión de la política pública. Entonces, cuando se dice, no, a ver, tenemos este equipo que no está haciendo muchas cosas, que ellos sean los que trabajen los conflictos. No, no. El analista de conflictos es quien está al lado de la máxima autoridad ejecutiva, de quien opera los conflictos, porque tiene que incidir en la toma de decisiones, si no, no sirve. Por eso es tan importante la calidad de la información con la que contamos para hacer un análisis. Por eso hoy en día es tan importante tener sistemas de información. Por eso el uso de la inteligencia artificial, el machine learning, chatbot, etcétera, hoy en día está revolucionando la gestión de conocimiento y también la gestión de conocimiento alrededor de la gestión de los conflictos. Hay un conjunto de herramientas que nos permiten ver los conflictos desde diferentes perspectivas. Hay herramientas de panorama que nos permiten perfilar el conflicto, es decir, un perfil básico del conflicto. En qué territorio, quiénes están involucrados, en qué momento del año, hay eventos asociados, esto es recurrente. Nos permiten ver desde el barómetro, por ejemplo, del conflicto, ¿no? Si el conflicto ha tenido un comportamiento incremental, es cíclico, se repite con cierta temporalidad, tiene altos y bajos, estamos en un rebrote. Nos permite construir una línea de tiempo, ¿no? Cómo ha ido evolucionando con acciones o con hechos hito el conflicto en un diferente momento. Eso también nos permite ver si tiene una historia reciente larga, corta, hacia adelante qué podía preverse, nos permite identificar las fases que puede ir transitando hacia adelante. Hay herramientas que nos permiten analizar a los actores, ¿no? Ustedes han debido escuchar a la famosa cebolla para poder ver la posición de los actores, lo que dicen públicamente, el interés, por qué están actuando de esta manera, la necesidad, qué no estarían dispuestos a negociar. Nos permite mapear a los actores, ¿no? Este actor tiene relación con este otro actor, de qué tipo es la relación, es comunicacional, es estratégica, es interrumpida, es conflictual. Nos permite también ver cuáles son los factores de poder. Tiene poder porque tiene jerarquía, tiene autoridad, tiene capacidad movilizadora, conocimiento, recursos. Hay otras herramientas de estructura que me permiten la estructura temática del conflicto. Estos actores están marchando, están demandando, están comunicándose de esta manera, pero de lo que quieren hablar, los asuntos del conflicto son estos. Y estos asuntos de los que quieren hablar tienen que ver con estas causas estructurales. Hay otros instrumentos de estructura, por ejemplo, como el FODA del conflicto, fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades del contexto en el que se desarrolla el conflicto. Y también un grupo de herramientas que son de estrategia y de acción, es decir, a partir de toda esta información, si me pongo en el lugar de los actores y yo tuviera estos niveles de poder, estos temores, este es mi interés, esto es lo que digo que quiero, ¿qué estrategias voy a desarrollar para satisfacer esos intereses? Y estas estrategias
combinadas con las de los demás actores, ¿qué escenarios podrían generar, ¿no? Entonces, ahí puedo generar escenarios de tendencia. Si tengo series históricas que me permiten identificar el comportamiento de los actores en el tiempo, que me permiten identificar la evolución que ha tenido este conflicto recurrente en el tiempo, imaginarme eventos aleatorios que se puedan dar para modificar el contexto del conflicto, podría incluso generar escenarios prospectivos, ¿no? Es decir, es diferente un análisis de escenarios basado en tendencia que en prospectiva. Esto otro requiere otro tipo de aproximaciones de orden más estadístico, econométrico, digamos, ¿no? Pero es interesante hacerlo. Y esto entonces lo que nos está planteando es que echando mano a herramientas de panorama, ¿no? De estructuración de actores, etcétera, etcétera, voy a tener una comprensión multidimensional del conflicto y esto va a revertir en beneficio de la gestión del conflicto desde la política pública, porque entonces mi análisis va a ser multidimensional, va a ubicarse en el contexto, no va a ignorar posibles amenazas de los eventos subyacentes que puedan no estar directamente relacionados con el conflicto, pero que puedan influir en el conflicto. Me va a permitir tomar decisiones acertadas. Incluso una decisión puede ser no actuar, como vengo diciendo en repetidas ocasiones. El hecho de que la comprensión me puede permitir entender que tal vez no tengo los instrumentos, la comprensión, no están las condiciones dadas para poder intervenir, porque si intervengo puedo empeorar el contexto. Puedo hacer que este conflicto escale en violencia, cambie su naturaleza, ¿no? Entonces, el análisis es importante porque me puede permitir incluso atender el conflicto en una etapa de latencia, en una etapa temprana, antes de que escale en violencia, y voy a tener mucho más posibilidad de evitar que esto me genere un costo político, de que genere violencia, de que viole derechos, y voy a poder más bien capitalizar esto en los mismos sentidos, garantizar el ejercicio de derechos, que se pueda traducir en un mecanismo más bien de acumulación de capital político, social, de mejorar las relaciones de comunicación y confianza con la gente. Entonces, esto naturalmente demanda que tengamos instrumentos institucionalizados. Por eso se habla de fortalecer capacidades institucionales. Este es un elemento fundamental. No es que estamos aquí educando, porque todas y todos, si asumimos que los conflictos son naturales, hemos desarrollado habilidades y experiencias e instrumentos, aunque sea artesanales, para atender los conflictos. Entonces, lo que está planteando esto es cómo logramos, además de esa dimensión de recurso humano más personal, en tanto fortalecer capacidades para atender, entender, comprender, prevenir, analizar los conflictos, cómo podemos generar capacidades institucionales. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, generar guías, protocolos, instrumentos, sistemas de registro de actores, de los conflictos, de los convenios, de las demandas sociales, ¿no? Y lo primero, por lo tanto, que hacemos en este caso es generar a veces una base registral, donde podamos vaciar información relacionada a de qué tratan los conflictos, qué convenios tenemos, quién tiene responsabilidad sobre ellos, cuál es conjunto de información que necesitamos para ver quiénes son las autoridades de los diferentes niveles territoriales y de las organizaciones sociales. A partir de eso, analizar los conflictos, qué dinámicas se están generando, si resultan de un convenio no cumplido, de una demanda mal atendida, si es un rebrote de conflicto, definir qué decisiones de política pública habíamos tomado, con qué resultados o qué decisiones podríamos tomar, qué resultados se están dando, si esto se ha traducido en un diálogo, en una negociación, con qué resultados estamos saliendo de esos procesos, si estamos atendiendo lo que se demanda, lo que se necesita. Al final del día, ver si realmente todo este proceso ha logrado de manera satisfactoria atender los objetivos que teníamos, cómo lo registramos para mantener una memoria documental de esto, de manera que el día de mañana, si yo voy a enfrentar un conflicto con este actor en esta temática, no esté preguntándome, ¿y quién estuvo en este conflicto? A ver, llámenlo, pero ya no trabaja con nosotros, pero entonces, ¿y la información? Ah, no, su computadora era esa. A ver, busquen en su computadora. Ah, no, pero la han reseteado. Esto es muy común en la gestión pública. Y más bien tener una base de datos en la que yo diga, el ministro está pidiendo saber de qué trataba este conflicto, o en este tema, qué conflictos han habido. Impriman, qué acuerdos, qué conflictos, qué resultados, qué estrategias, quién trabajó, quién los conoce. El tiempo es muy importante cuando reaccionamos frente al conflicto, desde el análisis, la comprensión, el tipo de recomendaciones y la gestión. Y esto juega lo mismo en la entidad pública que en el actor social. No creamos que porque el conflicto está relacionado a la gestión pública es ajena a la acción del actor social. Todo lo contrario, porque tenemos actores sociales que tienen estructuras, organizaciones, tienen secretariados de conflictividad, de relaciones públicas institucionales. Ellos también necesitan fortalecer su capacidad para que este juego de la transformación y la gestión constructiva del conflicto sea
un juego en el que las partes entienden, bajo una misma nomenclatura, bajo mismos códigos, que gestionar los conflictos de forma constructiva, transformadora y positiva va en beneficio de sus intereses, de sus procesos de legitimidad y al final del día de validación de lo que son, de lo que representan y de la posibilidad de que a partir de una buena gestión del conflicto puedan proyectar mejores desempeños institucionales y organizacionales.